60. Muy bien, listo. Ok. Página 60 y vamos a estar viendo lo que es nuestra siguiente porción de la parte 2 sobre de la ley de Dios. Y vamos a orar para dar inicio. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu gracia que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Y te estamos muy agradecidos porque el día de hoy nos permites estar aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que les des un oído atento, Señor, un corazón entendido para que puedan digerir tu palabra, Señor. Y nuevamente te pido por mí, Señor, que me ayudes en esta ocasión, Señor, para poder expresar de la mejor manera tu palabra, Señor. Te pedimos por aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estar aquí, Señor, que seas tú con ellos y que los podamos ver próximamente, Señor. Nuevamente te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces vamos a estar viendo lo que es de la ley de Dios. Y de cierta forma, para refrescarnos, veíamos la clase pasada, el estudio pasado, que en los tres puntos, perdón, que estuvimos viendo, veíamos que la ley de Dios era la norma para la obediencia perfecta que Dios le impuso a Adán en la creación. Y veíamos que también que aquellas demandas eran absolutas, o sea, se tenían que obedecer, no había cabida para otras opciones. Y veíamos también que esta ley, cuyas demandas nunca han dejado de regir para ningún hombre en ningún sitio, fue revelada resumidamente en el monte Sinaí sobre 2 tablas de piedra. Y también hablábamos sobre que esta ley moral pues sigue vigente, y veíamos que muchas de las veces podemos caer en el antinomianismo, en la cual nosotros podemos decir es que ya estamos bajo la gracia y ya es un nuevo pacto y ya no tenemos que obedecer a la ley del Señor. Y veíamos que conforme a lo que el estudio veíamos, pues esta ley sigue vigente, y vamos a hablar todavía sobre estos puntos. Y en estos 3 puntos que siguen, uh, del 3 al 5, vamos a poder ver que Dios le dio a la nación de Israel la ley ceremonial. Y vemos que consistía en tipos y símbolos, y estos eran, como mencionamos o como hemos mencionado, eran tipos y sombras de Cristo y de su obra redentora. Vamos a ver también que esta ley ha sido abrogada, y estamos hablando de esta ley ceremonial, de esta ley civil, que también le dio a esta nación ciertas leyes civiles que cesaron después, y que la ley moral sigue vigente. Entonces, entrando a lo que es al inciso número 3, a este punto número 3 o párrafo número 3 de nuestra confesión, vemos que nos dice que además de esta ley comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración, prefigurando a Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, tenemos también Colosenses capítulo 2, versículo 17, que dice: todo lo cual es que sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces vemos que todas estas leyes ceremoniales, estos ritos que continuamente un sacerdote hacía en el templo del Señor, veíamos que todo esto venía, como dice aquí, prefigurando a Cristo. Nos daba a entender, o le dio a entender en su tiempo a aquel pueblo, lo que había de venir, la obra de Cristo en aquella cruz. Entonces,
Ellos debieron de haber entendido que el pecado de cierta forma es tan horrible que necesita una expiación, necesita un pago. Lo mismo que nos dice Romanos, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y veíamos que en este rito continuo, un animal, un cordero sin defecto, tenía que ser sacrificado para expiar el pecado. Comúnmente, como decimos, el chivo expiatorio. Entonces, vemos que todo esto era una sombra, como dice aquí, de los bienes venideros. Vemos también, siguiendo, nos dice que aquellas virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte dando diversas instrucciones sobre deberes morales, leyes ceremoniales, todas estas que, al haber sido establecidas solo hasta el tiempo de reformar las cosas. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice: limpiaos pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquellos padecimientos, aquellas acciones que el Señor hizo en su vida, nos han sido imputadas, nos han sido dadas. ¿O quiénes de ustedes trabajó por aquellas obras que el Señor hizo? Ninguno de nosotros. Todas aquellas virtudes y acciones, sufrimientos, el Señor las padeció y ahora nos son otorgadas a nosotros creer en el Señor. Entonces nos dice que hasta que aquellas cosas, y de hecho nos dice, dando diversas instrucciones sobre deberes morales, leyes ceremoniales, todas estas que al haber sido establecidas solo hasta el tiempo de reformar las cosas. Y esto nos recuerda el tabernáculo que contenía, como dice la Escritura, el candelabro, la mesa y los panes consagrados, el altar de oro, el maná, la vara de Aarón, que había retoñado. Los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el servicio de adoración, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Y de esta ceremonia la Escritura declara que el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecieron no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran este servicio de adoración o ese servicio de adoración. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo, como nos dice Hebreos 9:1. Vemos que estas cosas fueron solo una sombra de los bienes venideros. Hebreos capítulo 2 versículo 1. Y sobresalen dos hechos. Fueron declarados que todos estos testificaban de la obra aún futura de Cristo, que con el cumplimiento de la obra de Jesucristo caducarían, acabaría su utilidad. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, también nos dice esta misma parte del inciso número 3, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único dador de la ley, quien fue investido con poder del Padre para este fin. Entonces vemos que por medio de estas ceremonias, los creyentes del Antiguo Testamento podían ver la obra del Salvador como un reflejo, como un tipo y sombra. Pero con la venida de Cristo mismo, estas cosas se volvieron tan innecesarias como habían sido
esenciales. Así afirma claramente la abrogación de la ley ceremonial. Y aquí estoy hablando sobre esta ley ceremonial. Porque ¿qué pecados puede quitar si aún se estuvieran haciendo sacrificios de corderos? Ninguna. Ya no es necesario sacrificar corderos. Ya no es necesario que el sumo sacerdote entre una vez al año, como lo hacía para expiar los pecados de todo el pueblo. Porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para limpiar de pecados a todo el mundo. Como dice aquí, Cristo anuló esa deuda, afirmaba Pablo, clavándola ¿en dónde? En una cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y es lo que veíamos o lo que vemos igual en Hebreos 9 o del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una vez y para siempre, el Señor ha entregado su vida y ese sacrificio es suficiente para que cualquier persona que confiese que Cristo es su Señor, sus pecados sean perdonados. Se hace acreedor de ser parte de la familia de Dios. No necesita hacer más sacrificios, no necesita hacer penitencia, no necesita hacer cualquier otra cosa. Simplemente confesar que Cristo es su Señor y arrepentirse de sus pecados. Hebreos capítulo 10, versículo del 11 al 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez y para siempre. No como aquellos sacrificios que eran continuamente, día tras día, año tras año, sino solamente una vez y para siempre. Entonces vemos que aquellas leyes ceremoniales no tienen ninguna eficacia el día de hoy. ¿Fueron necesarias en su tiempo? Sí. Pero en el día de hoy son tan inútiles como mis obras. Porque el Señor ya lo ha hecho una vez y para siempre. Pero también nos sigue diciendo el inciso número 4, Dios también dio a los israelitas varias leyes judiciales, las cuales caducaron junto con el estado de aquel pueblo, no siendo ahora obligadas para nadie en virtud de aquella institución, siendo solo a sus principios generales de equidad, de utilidad moral, nos dice este párrafo. Entonces vemos que las leyes políticas o civiles de Israel eran de un similar carácter temporáneo, eran temporales. Todas aquellas leyes. Y esto es evidente, ya que, por ejemplo, ¿qué obligación permanente podría haber en la asignación de las tribus o de las regiones particulares de Canaán? ¿O qué obligación pertinente podría haber para los varios grupos que sirvieron bajo el reino de David?
como en Primera de Crónicas 25, donde está David poniendo a aquellas personas, instituyendo a aquellas personas para la labor. Entonces vemos que aquellas cosas ya no son. De hecho, la ley anteriormente, como veíamos, tenía 600 y fracción, 614, si no mal recuerdo, leyes que instituían una forma de regirse, una forma de conducirse, que ya no se aplican. Esto es suficiente, claro, para nosotros. O si todavía es necesario, digamos, la circuncisión. ¿Es necesario? No, Pablo trató ese punto. Y de hecho dijo, o sea, la circuncisión es la circuncisión no de la carne, es del corazón. Y aquellos tenían un dilema y les decía, no, pues es que si eras ahora un nuevo creyente, ahora tienes que circuncidarte para que seas parte y todo esto. Y si no mal recuerdo, a Timoteo, si no mal recuerdo, o sea, tuvo que circuncidarlo por causa de aquellos, porque estaban ahí con que es que tiene que ser así. Y Pablo dice, no, ya no es así. Entonces vemos, pero que a veces se piensa que no tuvo nada claro para los que vivían bajo las leyes ceremoniales o civiles del Antiguo Testamento. Y si estuviéramos también en aquella época, pues creo que también hubiéramos tenido ese mismo conflicto, de que alguien venga y cambie todo el sistema que había y que nos diga, no, ya no es necesario porque ya el sacrificio de Cristo ya es suficiente. Y tantos años en aquel sistema en el cual ellos se gobernaban y que de repente vinieran todos estos cambios, era difícil. Tan claro en ese sentido que cuando Esteban predicó en la sinagoga, no tuvieron ellos forma de cómo decirles que estaba equivocado. Dice que crujían los dientes al punto de que lo asesinaron ahí. Y lo único que hizo Esteban es citar todo el Antiguo Testamento, lo que tenían en su momento. Pero vemos que sin duda el grado al cual los creyentes del Antiguo Testamento reconocían la naturaleza transitoria de las leyes ceremoniales y civiles de Israel variaba de persona en persona y de edad en edad. Sin embargo, existen buenas razones para afirmar que los verdaderos creyentes desde el comienzo poseían algún conocimiento de esto. Y lo decimos en primer lugar por la diferencia dramática entre la forma en la cual Dios reveló la ley moral, los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales y civiles. Dios reveló las leyes ceremoniales y civiles por medio de Moisés, quien las escribió sobre vitela, sobre piel o pergamino. Pero Dios escribió los 10 mandamientos y no los escribió sobre pieles perecibles, sino sobre tablas de piedra, símbolo de la permanencia que les pertenecía. Porque vuelvo a lo mismo, estas leyes morales, estos 10 mandamientos, dice la Escritura que están escritos en nuestros corazones. Y como veíamos anteriormente, vemos que así como dice la Escritura que no es bueno matar, toda la gente sabe que no es bueno matar. No necesita que vayan y les peguen aquellos 10 mandamientos. La gente sabe que no es bueno matar. La gente sabe que no es bueno mentir. La gente sabe que no es bueno cometer adulterio. Y todas esas leyes están escritas dentro de nuestro corazón y son la forma en la cual las sociedades se rigen y nos regimos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que roban tienen su castigo. Aquellas personas que matan tienen su castigo. Y entonces vemos que lo segundo, en razón de las afirmaciones de los creyentes del Antiguo Testamento, quienes indicaron una distinción consciente hecha por ellos entre la ley moral y las ordenanzas civiles y ceremoniales, David contrasta la observación de las leyes ceremoniales y las morales. Y esto lo vemos en Salmos 40 y Salmos 51. Salmos 40 del versículo 6 al 8 dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto ni sacrificios por el pecado, pero
Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Salmos 51, 16 al 17 dice, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. ¿Las leyes ceremoniales eran necesarias? Sí. Pero como dice el Señor, Él se agradaba más de la obediencia del pueblo. De la misma forma, hoy en día, el Señor se agrada de lo que hacemos en la iglesia, sí. Y le agrada que vengamos, sí. Pero le agrada más que obedezcamos su palabra. Es bueno que tengamos un cargo en la iglesia, sí. Pero el Señor se agrada más de que obedezcamos su palabra. Estas afirmaciones no quieren decir que David no sintiera ninguna obligación de observar las ordenanzas ceremoniales. David no tenía perdón aparte de ellos porque eran los medios por los cuales la gracia era administrada. Pero mostraba que era muy consciente de la diferencia entre la legislación ceremonial y la moral. Sus palabras anticipaban la abolición de una y la continua de la otra. Así el profeta Jeremías dice en Jeremías 7, 22 al 23, en verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedézcanme, condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Y eso se lo dijo a Saúl cuando desobedeció. ¿Qué es mejor? Le dijo Samuel a Saúl en aquel tiempo. Y a raíz de su desobediencia, el reino le fue quitado. Y esto mismo nos lleva a esta porción de nuestro inciso, a nuestro último inciso, que nos habla sobre la ley moral, obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca, y no solo en lo referente a la materia contenida en esta, sino también en lo que se refiere a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Entonces, como vemos, aquellas leyes ceremoniales, aquellas leyes en las cuales ellos se dirigían a estos ritos, todas aquellas cosas, digamos como por ejemplo aquella institución que tenían de lavarse las manos, esta ceremonia, que de hecho le dijeron los fariseos a Jesús, oye, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? Y estos eran unas, no sé si tipo de ritos, costumbre, cosas que ellos habían agregado a la ley, que decían que eran de hecho parte de lo que tenían que hacer los sacerdotes. Pero ellos la instituyeron y decían, no, es que tienes que lavarte así y cuando vas a comer y tienen que tener un cierto grado de inclinación, porque si los levantas de más y te escurre el agua hasta acá, tienes que volver otra vez a hacer el proceso y todas estas cuestiones que ellos sumaron a estas leyes. Que como digo, estas leyes ya no son vigentes. Lastimosamente, y desconozco si todavía hay judíos que siguen obedeciendo estos ritos, porque mentiría si lo siguen haciendo o no. Pero, como nos dice la ley moral, estos 10 mandamientos siguen vigentes. Son en los cuales, como comenté, las civilizaciones se siguen rigiendo, y es como nosotros sabemos cuando hacemos el mal, cuando estamos en lo correcto. Santiago, capítulo 2, versículo 8 y el 10 y el 12 nos dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces vemos que si nos regimos por la ley, no son buenas. Porque nadie puede obedecer la ley a la perfección. Lastimosamente, continuamente caemos. Continuamente mentimos. Continuamente, como dice aquí, ofendemos a nuestro prójimo. Continuamente tomamos el nombre del Señor en vano. Y no es que no las debamos obedecer, debemos obedecerlas. Debemos de hacer lo posible por obedecerla, pero no la tomamos en cuenta en el sentido para nuestra salvación. Ahora que somos salvos, ahora esa disposición por obedecerla se hace más profunda, genuina, de hecho. Y nos sigue diciendo, para finalizar, tampoco Cristo en el Evangelio cancela de ninguna manera esta obligación, sino que la refuerza mucho. Y Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así como el Señor dijo y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? El Señor dijo, hay dos. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el siguiente es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se resume toda la ley. De igual forma, nosotros debemos amar al Señor y amar a nuestro prójimo. El Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Entonces vemos que no debemos caer en un antinomianismo de decir que la ley todavía no está vigente, porque la Escritura dice que el Señor es el mismo de ayer, hoy y mañana, y lo que el Señor ha establecido es perpetuo. Pero en lo que tocante a lo que está refiriéndose a esta confesión, son en aquellas leyes ceremoniales, en aquellas leyes civiles en las cuales se regían en aquel tiempo Israel. Las leyes morales, como hemos visto, los 10 mandamientos aún siguen vigentes, aún como cristianos debemos obedecer estos mandamientos, debemos obedecer a nuestros padres, debemos de, ¿cómo se dice? Tenerlos en estima, en honra. Y todos estos mandamientos debemos obedecerlos. Pero como lo he dicho, la circuncisión, ¿necesita usted circuncidar a su hijo al 8º día? No, no es necesario. ¿Necesita usted hacer un proceso de lavamiento de manos para cuando va a comer? No, no es necesario. Ya el Señor en su cumplimiento ha abrogado todas aquellas cosas. Entonces, solamente finalizo con eso. Es necesario que obedezcamos la ley moral del Señor, no para salvación, porque el Señor ya nos ha salvado con su sacrificio en la cruz. Pero todas estas leyes morales, de hecho, básicamente, nos ayudan a tener una vida en la cual podemos conducirnos y de cierta forma tener una vida llevadera, por así decir. ¿Por qué? Porque nos evita pleitos con los demás. Si como dice ahí, yo no levanto falso testimonio a mi prójimo, no ando en chismes, pues es lo más probable que no me meta en problemas.
Si yo no robo, pues lógicamente no me meto en problemas, pero si lo hago, me meto en problemas. Si miento, lo más seguro es que el día de mañana se me va a descubrir la mentira y muchas de las veces cuando uno miente es como una bola de nieve, empieza uno a mentir para cubrir la otra mentira y ahora hay que mentir otras 2 veces porque hay que cubrir la otra mentira que dijimos anterior y al final de cuentas el problema, se nos vienen problemas encima. Entonces es necesario que obedezcamos la ley moral del Señor. Entonces, con esto terminamos y vamos a orar para finalizar este estudio. Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido, nos has dado el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, para poder estudiar un poco de tu palabra, Señor. Te doy nuevamente gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que los lleves con bien a sus hogares, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, con sus familias, Señor, y con sus peticiones, con las necesidades que ellos tienen, Señor. Te pido que tú les suplas conforme a tu voluntad, Señor, y te damos gracias también porque en tu bondad, Señor, nos has dado, Señor, leyes en las cuales nosotros podemos ah, conducirnos con las personas, podemos conducirnos contigo, Señor, y ah, te damos gracias porque las has revelado para nosotros, Señor. Um, de nuevamente te agradezco por esta oportunidad, Señor, y por este privilegio, Señor. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y